Buen día, sean bienvenidos nuevamente a las sesiones prácticas de SQL y la serie de tutoriales de Postgres SQL. Para el tutorial de esta semana vamos a estar viendo dos cosas muy puntuales en este video. Lo que vendría siendo el tema de los join, los diferentes tipos de join que hay, el inner, el left, el right o el outer, o el full también llamado. Hoy lo que vendría siendo la continuación de las funciones agregativas. De todos modos, en la descripción del video y bien sectorizado les dejo en qué punto está cada tema para que se ubiquen mejor en base a lo que necesiten. Entonces, bueno, recapitulando un poco, el tema del join ya lo tratamos un poco cuando hablamos de relaciones. Hay un video en el canal, los que empiezan por 7 en la lista de reproducción, hablan más o menos de cómo sería el tema de las relaciones. Y recapitulando un poco, trataba de que si yo tengo varias tablas, por ejemplo, ahora yo he diseñado estas tablas como tal, que es la tabla vehículos, propietarios y personas. Si yo quiero, digamos, mostrar los datos complementarios de la tabla de vehículos, que me lo otorga la tabla, digamos, propietarios o posiblemente la tabla personas, yo podría hacer un join en esto, que vendría siendo a grosso modo una explicación bastante coloquial, una unión de tablas, al menos en la parte de la consulta, y podría unir este registro como tal en el momento que yo lo consulte. Por ejemplo, si yo estoy en la tabla vehículos y yo quiero ver la fecha de origen y destino, esto podríamos llamarlo fecha de inicio mejor. Si quiero ver la fecha de inicio y la fecha de fin, que hubo una determinada compra de ese vehículo, que ese vehículo perteneció a alguien, interpretando la tabla de esta manera, bueno, yo podría unir el ID de vehículo con el ID de vehículo en la tabla propietarios y más o menos yo mostraría cuando hago el join algo como esto. Permítanme, podría copiar aquí y podría copiar aquí. Y este sería el resultado de aplicar ese join. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como un inner join. Básicamente, ya vamos a ver las diferencias entre los distintos tipos de join, pero básicamente sería esta unión entre las tablas. Ya corre a gusto de la persona que esté realizando el query si no quiere mostrar tal vez este atributo ID porque le parezca redundante, no quiere mostrar por su parte ID vehículo con ID persona y solo quiere mostrar fecha de inicio, fecha fin junto con la placa, para gustos colores, depende realmente de cómo se quiera realizar. Entonces, bueno. A modo de ejemplo, estas son las tablas que diseñé. Igualmente están implementadas en PostgreSQL. Tenemos una tabla vehículos, una tabla propietarios y una tabla personas. La interpretación que les vamos a dar a esto es que estamos llevando, digamos, el control o una base de datos de una tienda de vehículos, un concesionario, y tenemos un registro de los vehículos que pertenecen al concesionario, solo 4, un registro de las personas que están registradas en el concesionario, o sea, porque sean compradores, capaz están en lista de espera, en cantidad de cosas que podríamos decir de las personas. Y tenemos una tabla intermedia propietarios. Esta tabla propietarios tiene la particularidad de que tiene un ID vehículo, que es el mismo que el ID que tiene la tabla vehículos, y que tiene un ID persona, que es la misma que el ID que tiene la tabla personas como tal, valga la redundancia. Entonces podríamos decir que esta tabla propietarios lo que me dice es quiénes han tenido vehículos del concesionario, de los que están inscritos. E incluso hay un campo fecha inicio, fecha fin, que lo que te dice es qué tiempo, digamos, una determinada persona fue dueña de ese vehículo. Entonces, haciendo un análisis rápido, podríamos decir, bueno, el vehículo 1 de placa AA122AA, una camioneta, perteneció a la persona 1, que sería Carlos Def, en esta fecha, 10 de enero del 2010 a 10 de enero del 2020. Del 10 de enero de 2020 pasó a la persona 3, que es Luis Def, hasta el 1 de enero del 2021. Entonces, esa es más o menos la interpretación que podríamos dar. La tabla, de todos modos, ya la tengo implementada en PostgreSQL, en el programa DataGrip. Igualmente, si luego yo les debería estar dejando en la descripción el script netamente, capaz no se lo suba como un archivo, sino simplemente para que puedan copiar y pegar. Pero bueno, lo importante es que ya la tengo implementado y los mismos registros que les muestro aquí es lo que están básicamente en la base de datos. Entonces, bien,
Empecemos con lo que vendría siendo los join un poquito más de forma teórica. Los join, como ya lo dije, son una especie de unión de tablas. Al momento de que nosotros hacemos la consulta, la tabla o los datos se mantienen íntegros en la base de datos y simplemente en el momento que yo voy a mostrar los resultados es que hago esa unión de tablas, solo para mostrar. No, no cambia nada en el registro de la tabla, sino que solo para mostrar la información, para mostrarla más completa, a incluir cosas que tienen otras tablas, otras informaciones, la muestro de esa manera para comodidad. Y bueno, se relaciona mucho con la teoría de conjuntos e inclusive existen diversos diagramas que les ejemplifican o les explican a través de eso. Aquí tengo una imagen que saqué de W3 Schools, que de verdad es bastante buena. Y bueno, nos da esta impresión de lo que es un inner, un left, un right y un full outer join de forma gráfica. El inner join básicamente es el primero que vemos aquí. Estos círculos lo podemos interpretar como tablas. Entonces, si tenemos una tabla vehículos y una tabla propietarios, el inner join me va a mostrar todos los datos que coincidan en ambas tablas. Por ejemplo, cuando yo hago un inner join entre vehículos y propietarios y esas dos tablas las voy a enlazar por un atributo que vendría siendo ID, todo lo que esté aquí, pero que también esté aquí, es lo que me va a traer el resultado de esta tabla, porque es un inner join. Solo me trae la intersección entre esas dos tablas. Entonces, ¿qué me debería traer esto cuando yo hago un inner join? Bueno, me debería traer este registro que está aquí, el 1, porque aparece aquí. Aquí mismo aparece el 1 también. El 2 me lo debería traer. El 2 igualmente aquí. El 3 aquí. Y el 3 aquí. El 4 no me lo traería. ¿Por qué? Porque no hay un ID vehículo 4 en esta tabla propietarios. Entonces no me lo va a traer porque no se encuentra en la intersección. Vamos entonces a verlo en Postgres. Yo voy a decir, muéstrame toda la tabla de vehículos, que por cierto ya lo había hecho, y tengo los 4 vehículos de los que ya habíamos hablado. Ahora vamos a hacer un inner join con lo que vendría siendo la tabla de propietarios. La sintaxis es simple, simplemente voy a hacer inner join, escribo propietarios, que es la tabla, perdón, se me agregó esto, voy a hacer una abreviatura, y voy a decir qué atributo voy a usar yo para usar el inner join. Bueno, yo voy a usar el atributo en la tabla vehículos que se llama ID, pero en la tabla propietarios le puse ID vehículo. Se acostumbra a ponerle ID vehículo en ambas partes. O sea, cuando definí la tabla vehículos, que está aquí, este atributo, debía haberlo definido como ID vehículos, pero también se puede definir como ID. Solo que es buena práctica llamarlo ID vehículos para cuando hagamos joins, que es muy común hacerlo en la base de datos, no tengamos que recordar cómo escribí esto, cómo escribí ID vehículo, lo escribí con B pequeña, lo escribí con B larga, lo escribí con B mayúscula, lo escribí como, no, simplemente escribir ID vehículo igual. Pero bueno, a fines del ejemplo yo no lo consideré. Ok, hago el inner join y básicamente obtengo lo que ya habíamos dicho. Un primer registro donde el ID de la tabla vehículo es este, es 1, el ID de la tabla propietario, el ID del vehículo de allí es 1 igualmente. Nótense cómo se unió el registro. Pasa lo mismo con el 2, pasa lo mismo con el 3, no me muestra el 4 porque ya habíamos dicho que en el inner join no iba a aparecer, y me muestra el 1 nuevamente. ¿Por qué me muestra el 1 nuevamente? Bueno, porque cuando yo hago la unión, resulta que hay un registro en propietarios que en el ID vehículo es 1, sí, pero en ID persona tenemos que ese carro tuvo dos dueños, ID persona 1 y ID persona 3. Vale, tenemos eso allí particularmente. Eso obviamente va a pasar, es parte de lo que se busca que pase, porque la tabla propietaria pues ciertamente guarda son registros de todos los dueños que tuvo. Entonces cuando hacemos eso con la tabla propietaria va a pasar eso como tal. Entonces bueno, ese sería básicamente el inner join. Cuando hablamos del left join y el right join podemos hacer lo mismo. Cuando hacemos algo con un left podemos hacerlo también con un right. Lo que va a importar mucho es dónde se ubiquen las tablas. Bien sabemos que left significa izquierda y right de cierta forma significa derecha en inglés. Entonces importa mucho es el orden de las tablas. Por ejemplo, nosotros hablábamos en el inner join que este registro número 4
no iba a aparecer cuando hiciéramos join con propietarios porque no existía en la tabla de propietarios un registro con ID vehículo 4. Cuando hacemos el write, sí podríamos mostrarlo. ¿Y cómo lo haríamos? Supongamos que yo les pregunto a ustedes o le están preguntando a la empresa, yo quiero que tú me muestres todos los vehículos, hayan tenido dueño o no hayan tenido dueño. En el caso de que tengan dueño, muéstrame la información de la fecha de inicio y la fecha fin donde lo compraron y en la que perteneció ese dueño. Y en caso de que no lo tengan, simplemente deje esa información como nulo. No importa, pero quiero toda la lista de vehículos. Entonces ahí es donde puede salir con un left o un right, pero hay que ubicar muy bien la tabla como tal. Entonces, bueno, supongamos que la primera tabla que yo voy a utilizar es vehículos. Yo digo, yo quiero mostrar todos los registros de vehículos. Sí, quiero mostrarlos todos porque necesito toda la lista de vehículos, hayan tenido dueño o no. Entonces, yo lo que puedo decir, bueno, esta va a ser mi tabla izquierda, esta es left, y esta voy a decir que es mi tabla derecha, right. ¿Vale? Entonces, me voy a SQL y teniendo eso muy en cuenta, aquí es que voy a empezar a hacerme cuenta. Entonces digo, seleccionar todos los datos de vehículos, como ven. Ahora aquí es muy importante que nos guiemos por el orden en el que nombramos las tablas. Como la primera tabla que nombré es vehículos, vehículos va a ser mi tabla izquierda, es decir, la primera. Y la tabla derecha va a ser la que nombre a continuación. Entonces tenemos select todo de la tabla vehículos, que voy a abreviar como B, y voy a hacer un left join con la tabla propietarios, que voy a abreviar como P. Entonces, recapitulando, tabla izquierda, la primera que nombro que es vehículos, tabla derecha, la segunda que nombro que es propietarios. ¿Y cómo voy a hacer el join? ¿Con qué atributos los voy a unir? Bueno, voy a decir que vehículos va a unirse por la parte de ID y en propietarios se va a unir por la parte de ID vehículo. Entonces, cuando hago mi left join, obtengo esto. Se une por la parte ID con la tabla, con la parte ID vehículo de la tabla propietarios como tal. Entonces, bueno, importante tener en cuenta aquí. Me está mostrando todos los registros que tengo en vehículos y los está uniendo con todos los registros posibles que aparezcan en la tabla propietarios. Nótese cómo el ID 1 se repite porque aquí no estamos mostrando todos los vehículos que han tenido dueño o que no han tenido dueño. Estamos mostrando el registro de todos los vehículos con los diferentes dueños que han tenido y los vehículos que no han tenido dueños igualmente los mostramos. Entonces, este vehículo, pues, de cierta forma, está duplicado. Entonces, importa mucho qué es lo que realmente se quiera mostrar en el query. Si decimos que queremos mostrar una lista de todos los vehículos, si han tenido dueño, que se repita todas las veces que dueños ha tenido, y los que no han tenido dueños, que solo se repitan una vez y que igualmente aparezca. ¿Cómo sabemos que este no ha tenido dueño? Bueno, porque cuando hicimos la unión, el join como tal, aquí aparece todo esto como nulo. Entonces quiere decir que agarró esto como mi tabla izquierda y cuando unió con esta parte de la derecha, que es la tabla de propietarios, no encontró nada con que enlazar el ID número 4 como tal. Entonces, que era básicamente lo que queríamos. Entonces, bueno, pero indagando un poco más y para también repasar lo que vendría siendo la función las funciones agregativas también, podríamos complicar un poco más esta consulta o este query. Si quiero mostrar los vehículos con la cantidad de dueños que han tenido, puedo hacerlo de la siguiente forma. Sabemos que este vehículo se duplica, este como tal. Entonces, yo podría hacer una función agregativa. Vamos a hacer un group by. Vamos a hacerlo primero de una forma que va a tener sus errores para poderlo corregir. Voy a hacer un group by y lo voy a hacer por ID del vehículo, vehículo.id, y voy a agregar una función agregativa. Vamos aquí a mostrar vehículo, el ID, voy a mostrar la placa del vehículo, la clase del vehículo, el precio y únicamente eso. Con eso estamos bien. Y la función agregativa que va a mostrar es un contador. Un contador que me va a contar las veces que se repite ID. ¿Sí? Vehículo.id. Y ya esto debería funcionar. Ok. Y vamos a ordenar por vehículo ID. Ok.
Este query aparentemente está bien, pero tiene un problema bastante importante. Y es que, ok, me eliminó la duplicidad con los vehículos. Ya yo puedo saber los vehículos que he tenido y la cantidad de dueños que han tenido. Fíjense que el vehículo 1 ha tenido dos dueños, el 2 ha tenido un dueño, el 3 ha tenido un dueño, pero el 4 me parece que ha tenido un dueño. ¿Por qué me parece que he tenido un dueño? Por la forma como yo estoy contando con la función agregativa. Yo dije, agrúpalo todo por el ID del vehículo. Eso fue lo que hizo. Por eso me eliminó la redundancia. Ordénalo por el ID del vehículo. Está bien, me lo ordena de forma más cómoda, más visualmente atractivo. Pero cuando digo cuenta, estoy diciendo que cuente el ID del vehículo. Entonces, claro, uno se repite dos veces, entonces lo cuenta dos veces. Dos se repite una vez, entonces lo cuenta una vez. Tres se repite una vez, lo cuenta una vez. Cuatro se repite una vez y lo cuenta una vez. Aquí es donde radica el error de este query. Entonces, ¿cómo podemos arreglarlo? Vamos a volver un poco hacia atrás. Voy a copiarlo para no perderlo. Y así era como lo teníamos anteriormente sin el group by. Nótese que aquí yo tengo los ID del vehículo y aquí también tengo ID del vehículo, pero en la tabla propietaria, que es donde se hace la unión. Y como este número 4 no tiene un ID de vehículo en la tabla de propietarios cuando hace la unión y aparece null, yo podría contar ID de vehículo mejor para que cuando llegue este null no lo cuente. Entonces, en vez de contar b.id, voy a contar propietario.id. Ejecuto el query, me va a aparecer un error porque no existe una columna propietario ID. Un momento, déjenme revisar. Claro, no va a existir porque es ID vehículo como tal. Entonces, bueno, corro el query y básicamente aquí estaría. Tengo los vehículos sin repetirse, las placas, las clases, los precios y la cantidad de dueños que han tenido. El primero ha tenido dos dueños, el segundo ha tenido uno, el tercero ha tenido uno y el cuarto no ha tenido dueño. Entonces, este es el query que básicamente nos pidió la empresa realizar. Bueno, esta parte de count, aquí las funciones agregativas siempre van a agregar su nombre arriba. Eso podemos arreglarlo escribiendo lo siguiente. Ponemos igualmente un alias y podemos poner cantidad de dueños, tal vez. No sé si SQL muestra la ñ. Vamos a probar. Sí, bueno, a fines de aquí se lo mostró. Y bueno, aquí estaría básicamente la tabla. Entonces lo que quiero que se lleven es la importancia del left join, como la tabla izquierda, que fue vehículos, la unimos con la tabla derecha, que es propietario, y eso nos permitió hacer todo esto, conservando la cantidad de vehículos como tal. Cuando yo les digo que lo que hacemos con una tabla izquierda, lo podemos hacer también con una tabla derecha, es porque simplemente vamos a cambiar el orden de las tablas. Para este ejemplo, yo dije que la primera tabla era vehículos y la segunda era propietarios. Entonces, si yo cambio el orden y yo digo, mira, la primera tabla era propietarios y la segunda era vehículos, el left join no va a funcionar. Ahora tendría que ser un right join, porque lo que me interesa es mantener el total de vehículos. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Déjenme ordenar esto un poco más, porque así se ve un poquito incómodo. Entonces, así. Y decimos que esto viene de la tabla vehículos. Ok, ya esta parte de arriba no la modificaríamos. Entonces vamos a decir que esto viene de la tabla propietarios y vamos a decir que esto es P y vamos a decir que aquí viene de la tabla vehículos y que esto es B. Y unimos. Ok, corremos el query que cambió. Perdimos el número 4 que nunca ha tenido dueños. ¿Y por qué pasa esto? Repasando un poco lo que ya vimos. Bueno, yo estoy diciendo, tráeme los datos de vehículo y tráeme este count que cuenta propietario.id vehículo y me lo vas a traer de la tabla propietarios. Vas a traer todo lo que aparezca en la tabla propietarios y luego a eso le vas a hacer un join con la tabla vehículos. ¿Qué pasa? En la tabla propietarios, el ID de vehículo 4 no existe porque nunca ha tenido dueño. Entonces, cuando yo lo uno con la tabla vehículos, ese ID 4 no va a existir, no va a traer nada. Entonces, claro, como solo voy a tener tres registros, él me hizo la unión con esos tres registros únicamente en la tabla vehículos. Entonces, en consecuencia, perdí ese cuarto registro tan importante para este caso, que era el vehículo que no tenía dueño.
Entonces hay que estar bastante pendiente con eso. ¿Cómo podría arreglar esto yo? Si simplemente en vez de un ref, de un left join, uso un right join. Y ya vamos a ver por qué. Right join. Yes. Y vuelve a aparecer el cuarto vehículo que no tenía dueño. Esto pasa porque mi tabla izquierda ahora es propietarios y mi tabla derecha es vehículos. Y cuando yo digo right join, digo con todo lo que tenga la tabla de la derecha, que en este caso es vehículos, me lo vas a unir con lo que tenga la tabla izquierda y coincida. En este caso, coincidió. Coincidió sin ningún tipo de problemas. Entonces, esa básicamente será la diferencia entre left y right. Lo que hacemos con un left y un right lo podemos hacer con el otro. La única cosa en la que hay que tener mucho cuidado es qué tabla se nombra primero. Si la tabla que nombro primero es la izquierda y la tabla que nombro de segundo es la derecha. Si quiero conservar todo lo de la izquierda y unirlo con lo de la derecha que coincida, uso left. Si quiero conservar todo lo de la tabla derecha que coincida con lo que está en la izquierda, uso left. Entonces tenemos esas dos cosas allí como tal. Entonces, bueno, ahora para explicar el último join, que vendría siendo el full, vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a visualizar un poco qué tiene la tabla vehículos. Cuando yo hago todo de la tabla vehículos, noto que tengo 4 registros. Y cuando yo hago todo de la tabla personas, noto que tengo 5 personas. Lo que pasa es que están en diferente orden. Ya sabemos que la tabla persona y la tabla vehículos se unen a través de la tabla propietario. Vamos a hacer un inner join, por decirlo de alguna manera. O vamos a verlo mejor en Excel, que lo vemos más común. Vamos a identificar primero en vehículos qué vehículos no aparecen en la tabla propietarios. Ya sabemos por experiencia que el vehículo número 4 no aparece en propietarios. O sea que si yo hago un inner join entre estos dos, este registro no va a aparecer. Y en la tabla personas, veamos qué personas no aparecen propietarios. Tenemos solo la persona 1, 2 y 3. Es decir, que la persona 4 y 5 no aparecen en la tabla propietarios. Si vamos a hacer un inner join rápidamente entre personas y propietarios. Propietarios lo voy a llamar prop. Y vamos a hacerlo donde personas.id sea igual a propietarios.id persona. Y tenemos solo 3 personas. La 1, la 2 y la 3. Y si hacemos, bueno, ya con este ejemplo creo que está bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, si queremos mostrar todas las personas que han tenido o no han tenido vehículos, podemos hacerlo con un left o un right, como ya mostramos. Vamos a hacer también una unión con la tabla vehículos, un momento, y sería otro inner join con la tabla vehículos, que vamos a nombrar como B, en donde vehículo.id sea igual a prop.id del vehículo. Y ya me está mostrando demasiados datos, es un poquito incómodo visualizarlo, así que vamos a ponerle un orden a esto. Vamos a mostrar personas, vamos a agregarle también su abreviatura personas, voy a ponerle per, donde per.id, per.nombre, per.apellido, me muestre vehículo.id, vehículo.placa, y vamos a mostrar la fecha también. La fecha está en propietario. Pro.fecha inicio. Fecha inicio, con fecha inicio está bien. Para no mostrar tantos datos tampoco. Hay un error aquí, creo que es porque lo estoy llamando personas directamente. Vamos a agregar la abreviatura. Ok. Entonces tengo la persona ID, el nombre, el apellido, el vehículo del ID que llegó a comprar, la placa y la fecha de inicio. Entonces yo quiero que me muestre todas las personas y todos los vehículos. Así los vehículos no hayan tenido dueño y las personas no hayan sido dueñas de vehículos. Entonces me estoy diciendo que me traiga una tabla con todo, con absolutamente todo. En esos casos es que nosotros utilizaríamos el último ejemplo, que es el full outer join. Yo digo, mira, el inner join me traía solo las coincidencias entre las dos tablas.
El left consideraba todo lo que pertenecía a una tabla y me traía además con lo que coincidía y con lo que no coincidía. El right igualmente, pero del otro lado. Pero cuando digo full, digo, bueno, todo lo de esta tabla, únelo con todo lo de esta tabla. Lo que coincida, chévere, muéstralo. Está bien. Lo que no coincida, igualmente muéstralo. Entonces, vamos a verlo. Vamos a cambiar los inner por full join y ejecutamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos igualmente pues el registro de vehículos como tal. El primero, Carlos Def, que llegó a tener vehículo, Juan Def. El segundo, que llegó a tener vehículo, Juan Def tiene dos vehículos, por eso se muestra doble. Luis Def tiene un vehículo. José Colmenares no tiene vehículos, por eso en la parte de vehículo ID, placa, fecha de inicio tenemos null. Arturo Ortega no tiene vehículos, por eso tenemos null también de este lado. Y este vehículo como tal, que es el vehículo 4, esta placa no tiene una persona asignada. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que podemos conseguir con un full outer join. Entre los join, el más popular es el inner join. Normalmente tú vas a querer mostrar datos de que coincidan entre una tabla y la otra, es lo que normalmente te va a agregar valor. En casos muy puntuales, donde quieras ver la lista, por ejemplo, total de vehículos o total de personas, haya o no haya tenido carro, el left y el right son aliados poderosos, pero el full outer join es muy raro verlo, tal vez como un caso de uso. Puede pasar, puede llegarse el momento, presentarse la oportunidad donde tengas que utilizarlo, pero de los cuatro va a ser el join capaz menos común, seguido del left y el right, y por último, el más común de todos va a ser el inner join siempre. Entonces, bueno, ya terminaríamos aquí con lo que vendría siendo la parte de los joins. Vamos a empezar con la parte de las funciones agregativas. Para las funciones agregativas vamos a devolvernos un poco y vamos a bajar un poco la complejidad de todo esto. Y vamos solamente a mostrar la tabla de vehículos para las funciones agregativas. Ellas no son difíciles de aplicar, pero sí hay que pensar muy bien la consulta que se quiere hacer para evitar que te dé errores. Es bastante probable de que al principio cuando la estén haciendo les aparezca un error por acá, un error por allá, pero normalmente el manejador los va orientando y bueno, mirando un poquito la información se logra llegar a la solución como tal. Entonces, bueno, haciendo un select de la tabla vehículos como tal, esto es lo que tengo. En las empresas generales, digamos, lo que vas a poder necesitar de funciones agregativas es el promedio, la suma, el máximo, el mínimo y contar, lo que se conoce como cuentas. Cuentas ya lo vimos, esto se escribe como count, el promedio se escribe como ABG, suma se escribe como sum, máximo como max y mínimo como min. Vamos a organizar un poco esto para tenerlo de mano y se les graba un poco más fácil en la mente. Entonces, parece que aquí lo más sencillo de calcular es el precio promedio según la clase de vehículo. Entonces, siempre hay que hacer un group by. ¿Por qué vamos a agrupar? Muy importante que sepan por qué van a agrupar. Es muy común que esto les genere errores al principio y hay que estar bastante pendiente porque es muy sencillo de verdad que les aparezca errores. Entonces, bueno, cuando yo agrupo por clase, digo que me voy a traer todo de vehículos, esto lo voy a correr, me va a dar error porque no estoy usando funciones agregativas. Voy a decir que de vehículos solo quiero que me muestre la clase y me muestre el promedio del vehículo precio. Y aquí lo tengo. Estos son los promedios. Las camionetas son 525, el sedán es 300, el rústico es 700. Es un resultado que está bien agregado. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí agregar vehículo placa, ahí tendría un problema. ¿Por qué? Si vamos un poco más atrás, vamos a copiar este query para no perderlo. Si yo voy un poco más atrás, quitando el group by, vemos que hay dos vehículos clase camioneta. Entonces, claro,
Cuando tú dices, tráeme todo, agrupando por la clase de vehículos, estas placas se pierden, por decirlo de alguna manera, porque estamos agrupando la data por camioneta. Entonces, solo conservaría un registro de camioneta, haría la operación aquí con estas dos tablas, con estos dos registros, perdón, y ya perdería la información de estos dos registros. Entonces, estas son cositas que hay que tener bastante en cuenta al momento de hacer funciones agregativas, porque es bastante fácil que te dé error. Incluso es posible agrupar más de una vez en los group by. Ahorita no se me ocurre un caso de uso puntual, pero sí es posible. Ahorita vamos a tratar de aplicarlo con un inner join, pero vamos primero a terminar con los temas normales. Bueno, ya vimos el promedio, bastante sencillo de verlo realmente. Si queremos decir la suma, o sea, cuánto suman estos valores, mira, agrupando por camioneta, cuánto suma en total esto, por ejemplo, y ejecutamos el query, bueno, suma en total 1050. ¿Cuál es la cantidad máxima? Bueno, corremos el query, es 650. ¿Cuál es la cantidad mínima? Es 400. Entonces, realmente la utilidad de esto, del promedio, de la suma, del máximo, el mínimo o la cuenta, eh, podría ser count, vehículo precio. Este query sí no tiene mucho sentido, igualmente me lo cuento, o sea, camioneta se repite dos veces, lo cuento dos veces, por eso es que me apareció un 2, pero no tiene tanto sentido. Eh, Aquí hay que estar bastante pendientes, o sea, realmente qué es lo que quieres mostrar, si te agrega valor, si no te agrega valor, pero básicamente lo que harían es eso. El ABG lo que hace es un promedio bastante útil en las empresas. La suma es útil según varios casos, el máximo es muy útil, el mínimo es muy útil y el count igualmente es bastante útil.